Ya. Entonces, vamos a hablar de VIH, virus de inmunodeficiencia humana, ¿ya? Que viene a ser el agente etiológico de la enfermedad por virus de inmunodeficiencia humana y SIDA, ¿ya? Dentro de la introducción, entonces, podemos mencionar que el VIH viene a ser una de las infecciones virales más importantes, prácticamente modificó la manera de entender la relación entre procesos infecciosos, sistema inmunitario, enfermedad crónica, medidas de prevención y salud pública. Ya es una enfermedad que apareció desde 1980 y a pesar de haber sido descubierta hace tanto tiempo, seguimos aprendiendo de ella y no la hemos podido controlar, ¿no? Lo que hemos logrado avanzar tal vez desde el punto de vista de tratar y controlar el tema de este problema de salud pública como es el VIH, es más que todo la parte de disminuir la incidencia de infecciones oportunistas, pero no hemos logrado controlar, por lo menos de manera sustancial, el tema de los nuevos casos que aparezcan, ¿no? Eh, em, Ha producido un cambio en la medicina moderna, ya ha cambiado el tema de la interpretación desde el punto de vista de la infectología, inmunología, salud pública, bioética, prevención y la relación médico-paciente, ¿ya? Establece el VIH, produce en este caso una infección persistente, no es como cualquier otro proceso infeccioso del cual yo agarro COVID, por ejemplo, y el proceso infeccioso viral se autolimita dentro del organismo dentro de 10 a 14 días y después el virus sale del organismo. En este caso, el VIH produce un proceso infeccioso persistente y una replicación viral continua. Se enmascara dentro del ADN de nuestras células justamente para perseverar dentro del organismo receptor durante años, ¿no? Durante esta fase se va replicando constantemente y va produciendo apoptosis del sistema inmunológico, ¿no? Una infección persistente, progresiva y sistémica. Su blanco principal son los linfocitos TCD4, ¿ya? Pero vamos a ver también que afecta a otros tipos de células, como por ejemplo los macrófagos, las células dendríticas, las células de la microglia, ¿ya? Identificada en 1980, pasó de ser una enfermedad casi fatal a convertirse en una enfermedad crónica controlable. Aquellos pacientes con un diagnóstico en los cuales se puede lograr un diagnóstico adecuado, oportuno y un tratamiento adecuado y que tengan buena disponibilidad o apego al tratamiento pueden llegar a tener una vida sustancialmente adecuada, ¿ya? Este logro de pasar de una enfermedad fatal a convertirse en una enfermedad crónica controlable, pues es gracias a la terapia antirretroviral combinada, al diagnóstico precoz, al monitoreo continuo de la carga viral y CD4 y a la profilaxis pre y post exposición. ¿Ya? Entonces, en definición, el VIH viene a ser una infección viral crónica causada por un retrovirus, ¿ya? Que es el virus de inmunodeficiencia humana, que infecta células del sistema inmunológico, que se integra al genoma del hospedador, del paciente en este caso, que genera una depresión progresiva de los linfocitos CD4, es decir, que va disminuyendo progresivamente la concentración de estas células en sangre, y hay una clasificación inclusive de acuerdo a qué tan reducido estén los CD4 y por lo tanto esa depresión de CD4 me produce una inmunodeficiencia celular, una inflamación crónica y que sin tratamiento va a progresar al SIDA, ¿no? La importancia del VIH desde el punto de vista de la epidemiología, pues nos manda datos a nivel mundial. Según la Organización Mundial de la Salud, tiene una prevalencia del VIH de 0,7% en adultos de los 15 a los 49 años, datos para el 2024. A nivel mundial, el tema del área o del continente africano es el que tiene más incidencia, es el área más afectada, con 26,3 millones de personas viviendo con VIH hasta datos del 2024, ¿no? Esta incidencia alta pues expone también problemas sociales como pobreza, desigualdad, discriminación para las personas que cursan con esta enfermedad, criminalización de las poblaciones vulnerables, barreras de acceso a la salud, educación sexual insuficiente y el estigma, ¿no? Esa susceptibilidad que hay frente a los pacientes que están cursando VIH y o SIDA. La disminución
de las nuevas infecciones por VIH, es decir, de las infecciones oportunistas en un paciente con VIH, ha reducido o se ha reducido en un 40%. Y por lo tanto la mortalidad, la cantidad de muertes relacionadas con SIDA se ha reducido también en un 56%. Ahora, tomando en cuenta que las muertes por SIDA no se producen por el SIDA en sí, sino por los procesos infecciosos que adquiere el paciente con SIDA. Entonces, los nuevos casos de infecciones oportunistas y la mortalidad en pacientes con SIDA se ha reducido entre un 40 a un 56% para datos del 2010, ¿no? Pero, ¿no? Para el 2024 y 2025 ha habido un aumento de 1,3 millones de nuevos casos de VIH. Entonces esto nos hace interpretar que el tratamiento ha avanzado. El paciente con tratamiento antirretroviral adecuado, que no lo suspende, que se hace un buen control, que tiene buena adherencia al tratamiento, me reduce las infecciones oportunistas y la mortalidad. Pero hay una falla aún en el tema de las medidas de prevención, el diagnóstico oportuno y en el acceso equitativo a dicho tratamiento antirretroviral. Siguen siendo fallas críticas, ¿no? A nivel Bolivia, ¿qué datos tenemos? Pues la incidencia se concentra más en el eje troncal, que es Santa Cruz, La Paz, Cochabamba, donde esta área abarca un 90% de los casos de VIH a nivel nacional. Del 100% de los pacientes con VIH, 43% están o se han registrado en Santa Cruz, 22% en La Paz, 19% en Cochabamba y en el resto del país un 16%, 10 a 16%, ¿no? Para febrero del 2024 tenemos 39.900 casos de VIH, ¿ya? Donde el 40% de esta cantidad correspondía a pacientes entre 20 y 29 años, ¿no? Adultos jóvenes con alta incidencia. Y para diciembre del 2024, 18.680 personas diagnosticadas con VIH accedían a diagnóstico y tratamiento antirretroviral gratuito, ¿no? Hay todavía una falla en el acceso al tratamiento. Y para diciembre del 2024, de estos 39.900 hubieron 10.719 fallecidos, ¿no? O sea, una mortalidad del 26%, ¿no? El grupo adulto joven, por lo tanto, concentra una carga importante de nuevos diagnósticos y casos notificados. Ven. Ahora, datos para Santa Cruz. Santa Cruz es el principal foco epidemiológico del país en términos absolutos. Para el 2024, el Ministerio de Salud reportó que el departamento concentraba aproximadamente 43% de todos los casos del país, ¿no? Y en esta tabla justamente marca casos de VIH para Santa Cruz en un año, 499 casos, eso en un año, que los miles de casos que reportamos anteriormente, en las diapositivas anteriores, hacía referencia a todos los casos sumados hasta el 2010 y 2024. En este caso, casos por año, para el 2024, en un año fueron 499 nuevos casos de VIH, de los cuales habían 36 casos SIDA, ¿no? Un total de 15,3 nuevos casos por cada 100.000 habitantes. Luego viene La Paz, Cochabamba, Beni, ¿no? Y los datos de Bolivia en general. Entonces, desde el punto de vista de la etiología, el virus del VIH, que es el agente etiológico de la enfermedad por VIH y SIDA, tiene una taxonomía en la cual pertenece a la familia Retroviridae, al género Lentivirus, ¿no? Tiene un material genético caracterizado por un ARN monocatenario que luego se transforma una vez que infecta o ingresa a los linfocitos TCD4 en un ADN bicatenario, una envoltura lipídica, ¿no? La característica enzimática es su formación y la presencia de la transcriptasa inversa dentro de su material genético, y generalmente las enfermedades asociadas es la infección por VIH, SIDA o el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, ¿no? La palabra lentivirus viene del significado lento, ¿ya? Que hace referencia a un proceso infeccioso persistente, crónico y progresivo, ¿no? Entonces, el VIH permanece en el organismo por un largo tiempo, que es lo que llamamos este periodo de latencia, ¿no? Que abarca años, 10, 15, 20 años, de acuerdo a la capacidad inmunológica que tenga el paciente y a qué tan rápido se reduce la cantidad de CD4 y qué tan rápido asciende la carga viral, ¿no?
Toda esta fase de latencia se desarrolla un proceso en el cual el genoma de la célula se fusiona con el genoma del virus, con el ARN viral, y por lo tanto los antirretrovirales y las células de defensa que todavía están activas eliminan los virus o la carga viral que está circulando. Sin embargo, no logra eliminar al genoma que está dentro de la célula mezclado con el genoma propio de la célula que tenemos en el organismo. Se enmascara el virus, ¿no? Ya. Entonces, el VIH que pertenece a la familia Retroviridae usa la transcriptasa inversa justamente como medida de replicación. Pertenece al género lentivirus justamente haciendo referencia a la manera como este virus evoluciona con el pasar de los años dentro del organismo de la persona, ¿no? El VIH tiene un salto zoonótico, ¿no? Hay VIH tipo 1 y VIH tipo 2 y dentro del VIH tipo 1 hay grupos O, N, P y M. De los cuatro subtipos, el relacionado con la zoonosis y el salto al ser humano es el grupo M, ¿ya? Tiene una diversidad extrema, múltiples subtipos A, B, C, D, F, G, H, J, K y formas recombinantes circulantes. El subtipo P, en este caso, predomina a nivel de América Latina. Tiene un mecanismo de variabilidad igual importante, no solamente a través de la transcriptasa inversa, sino también a través de las cualidades que le permiten fusionarse con la membrana y que le permiten replicarse gracias a otras enzimas como la integrasa y la proteasa, ¿no? El impacto clínico es justamente su hipervariabilidad, ¿ya? La hipervariabilidad es como que esta transcriptasa inversa y estas enzimas que tiene el virus dentro de su genoma le permiten variar constantemente y mutar constantemente, por lo tanto, no logran ser identificadas en su totalidad por el sistema inmunológico y por lo tanto eso le permite ir replicándose constantemente y al mismo tiempo produciendo un desgaste sobre el sistema inmunológico. ¿Ya? Tipos de VIH, pues como mencionamos previamente, hay un VIH tipo 1, que es el más importante a nivel mundial, es el responsable de la mayoría de las infecciones por VIH. Tiene mayor transmisibilidad que el VIH tipo 2, tiene mayor variabilidad genética, es decir, que tiene una capacidad de mutar mucho más rápido y por lo tanto una dificultad mucho mayor para el control de la replicación viral. Produce una progresión más rápida hacia inmunodeficiencia si es que no se trata de manera oportuna, ¿ya? Y es el tipo predominante a nivel de América Latina, dentro de ellos incluido nuestro país. El VIH tipo 2 es el menos frecuente, se encuentra principalmente en África, tiene menor capacidad de transmisibilidad a diferencia de su homólogo, el tipo 1, y puede presentar diferencias terapéuticas relevantes, especialmente porque algunos antirretrovirales no tienen eficacia sobre el VIH tipo 2, por lo tanto, la terapia con antirretrovirales no suele ser tan beneficiosa como en los casos de los pacientes con VIH tipo 1, donde veíamos que la terapia antirretroviral reducía la morbilidad en un 40% y la mortalidad en un 56%, ¿no? En esta tabla menciona igual las diferencias entre VIH tipo 1 y 2, que ya los mencionamos. Las características del virión o del virus del VIH, bueno, tiene una capa exterior caracterizada por una envoltura lipídica donde tenemos la glicoproteína de superficie GP120 que le permite identificar al receptor de CD4 y la glicoproteína 41, GP41, que le permite fusionar la membrana del virus con la membrana celular de los linfocitos TCD4. Dentro de su estructura interna también está una glicoproteína P17 que le da un soporte estructural interno. La carga útil del genoma, que es gracias o está formada por dos copias de ARN monocatenario, y su actividad o carga enzimática dada por la transcriptasa inversa, la integrasa y la proteasa, que les permite a estas enzimas constantemente mutar, este, aumentar su replicación viral dentro de la célula y migrar como virus funcionales fuera de la célula para infectar células nuevas, ¿ya? Y el núcleo cápside, ¿no? Que está compuesta por proteína P24, ¿no? Y que está protegiendo el material genético. Eh, el complejo glicoproteína 120 y glicoproteína 41 es el mecanismo por el cual el virus entra al linfocito TCD4, ¿no?
Dentro de este complejo hay una fase de reconocimiento, ya esta fase de reconocimiento que se da gracias a la glicoproteína GP20, ya se da gracias al acople de este GP20 con el receptor de CD4. Se fusionan, lo reconoce como linfocito TCD4, lo reconoce como víctima, ¿no? Ahora, este TCD4 es altamente variable, por lo tanto también este receptor de CD4 es altamente variable, al igual que este GP120, por lo tanto no solamente necesita de unirse al receptor en sí propiamente dicho, sino también que necesita la ayuda de correceptores que vamos a ver más adelante. Y el GP41, que es responsable de la fusión. O sea, el GP120 lo reconoce y une el GP120 se une al receptor de CD4 y el GP41 permite la fusión de la membrana del virus con la membrana celular. Uno reconoce y el otro fusiona. ¿Ya? Ahora, como hemos dicho, justamente esta variabilidad genética y esta unión al receptor CD4 algunas veces es variable, por lo tanto, lo que ayuda a que el virus pueda encontrar más fácilmente también a los CD4 y a las otras células como los macrófagos, las células de la microglia, son los correceptores. Estos correceptores tenemos dos. El CCR5, que es responsable del trofismo macrofágico, es decir, que permite encontrar no solamente a los linfocitos CD4, sino a los macrófagos del resto del organismo, y el CXCR4, que le da trofismo linfocítico, le da mayor sensibilidad a unión a linfocitos TCD4. ¿Ya? El primero, el CCR5, entonces predomina en macrófagos y células T de memoria, asociado principalmente a la transmisión inicial y a las fases tempranas, a la fase aguda del proceso infeccioso. Y el correceptor CXCR4, pues predomina fuertemente en linfocitos T, aparece por mutaciones ya en fases avanzadas y se relaciona con una rápida progresión hacia la inmunodeficiencia. Acelera, coadyuva en acelerar la replicación viral. ¿Ya? Pero recordemos que si bien la víctima principal para el VIH es el linfocito T CD4, pues también está ahí los macrófagos, las células dendríticas y la microglia, que es donde también van a actuar estas glicoproteínas GP20, GP41 y estos correceptores. ¿Ya? A nivel del genoma, el VIH está formado por dos copias de ARN, ¿ya? Y estas copias de ARN tienen tres tipos de genes: el gen GAC, ¿ya? Que codifica las proteínas estructurales internas del virion y es responsable de dar origen a la proteína 24 y a la proteína 17 que hemos visto que forma la estructura que protege el genoma del virus. Luego el gen POL que codifica la maquinaria enzimática, es decir, que gracias a este gen el VIH es capaz de producir la actividad enzimática dada gracias por la transcriptasa inversa, que es la que permite escapar, por así decirlo, del sistema inmunológico, la integrasa y la proteasa. Y el gen M que codifica la glicoproteína GP120 y GP41, por lo tanto este gen es responsable de dar origen al material del VIH que le va a permitir unirse y fusionarse con las células del sistema inmunológico. ¿Ya? La transcriptasa inversa, ¿cuál es su función? ¿Cuál es su importancia? La función biológica de la transcriptasa inversa es que convierte el ARN viral monocatenario en ADN complementario bicatenario, es decir, fusiona el material genético del virus con el material genético del linfocito de las células del cuerpo. Ya es un paso biológico antinatural, pero absolutamente indispensable para la integración celular. Esta fusión hace de que el virus se enmascare dentro de la célula y de esta manera no sea eliminado por el sistema inmunológico o no sea directamente atacado por los antirretrovirales. Los antirretrovirales eliminan principalmente a la carga viral que está circulando a nivel sanguíneo, ¿no? Y ataca en menor proporción o con menor efectividad a la carga viral que está dentro del genoma de las células del cuerpo. El defecto letal, pues la enzima carece de un mecanismo de corrección de errores de lectura, por lo tanto va mutando continuamente. Por lo tanto, además del virus enmascararse dentro del genoma celular de los linfocitos TCD4 sanos,
también va mutando constantemente, por lo tanto, aquellos linfocitos que están circulando dentro del intravascular, al estar mutando constantemente, no son reconocidos adecuadamente por las células de memoria, ¿ya? Por lo tanto, no son eliminados de manera efectiva y eso aumenta mucho más la carga viral. Sin embargo, obviamente dentro de los antirretrovirales o dentro de los distintos tipos de antirretrovirales, tenemos los inhibidores nucleósidos y no nucleósidos de la transcriptasa inversa, ¿no? Que su objetivo es justamente bloquear el efecto de esta enzima y por lo tanto bloquear esta fusión de AED, de este genoma viral y celular. Luego tenemos la integrasa, ¿ya? La integrasa que viene a ser esta enzima que se encarga de insertar permanentemente el ADN viral recién fabricado directamente en el cromosoma de la célula hospedadora, ¿no? El problema de la latencia, bueno, esto desarrolla un provirus. Una vez que el ADN viral se fusiona con las células o con los cromosomas, perdón, de la célula hospedadora, pasa a ser un provirus, ¿no? Este provirus viene a ser un virus inactivo que permanece durante años en el interior de la célula hospedadora o de las células sanas del sistema inmunológico, ¿no? Por lo tanto, este ADN o genoma fusionado no puede ser erradicado y permanece como reservorio oculto durante este periodo de latencia que puede durar entre 10, 15 a 20 años, ¿no? Pasa desapercibido justamente para los antirretrovirales y para el sistema inmunológico. Y luego tenemos la proteasa que viene a ser el ensamblador final, es el responsable de que este virus salga de la célula hospedadora pero salga como un virus funcional para ir e invadir, ¿no? O aumentar la replicación viral sobre otras células sanas, ¿no? Entonces, la función biológica de la proteasa actúa en la fase final del ciclo de replicación viral, corta o fragmenta las glicoproteínas en fragmentos funcionales, ¿no? Para que estos puedan ir, salir de la célula sana y migrar a otras células, salir de la célula enferma y migrar a otras células sanas, ¿no? Igual la proteasa es otro blanco para los antirretrovirales, ¿no? Que viene a ser el blanco para los inhibidores de la proteasa, que impide justamente este ensamblaje de viriones maduros para infectar otras células, ¿no? Por lo tanto, el ciclo de infección, que es más o menos la base fisiopatológica del VIH, el VIH una vez que ingresa al interior del organismo por las distintas vías de transmisión, pasa por una fase uno que es la fase de fusión, dada gracias a las glicoproteínas 120 y 41, la glicoproteína 120 que reconoce al linfocito TCD4 y la 41 que fusiona ambas membranas para que el material o el genoma viral ingresa a la célula. Este genoma viral se fusiona con el ADN justamente gracias a la transcriptasa inversa y se integra gracias a la integrasa dentro del ADN de la célula hospedadora. Y posteriormente va a pasar a ensamblarse y formar otros fragmentos virales o otros viriones para que éste migre hacia otras células sanas y produzca o reinicie el mismo proceso y de esa manera aumente la replicación viral. ¿Ya? Entonces, a áreas de diagnóstico, pues el diagnóstico va dirigido a identificar justamente estas proteínas, estos antígenos P24 que forman la estructura de envoltura del genoma viral o PCR dirigido a medir la carga viral, ¿no? Y también este círculo estructural nos permite también determinar o diferenciar las áreas de tratamiento. Los antirretrovirales atacan distintas áreas, entre ellas los inhibidores de la fusión, es decir, antirretrovirales que bloquean el efecto de la GP20 y GP41, los inhibidores de la transcriptasa inversa, tanto nucleócidos como no nucleócidos, los inhibidores de la integrasa y los inhibidores de la proteasa, ¿no? Distintos, cuatro niveles distintos de accionar de los antirretrovirales, ¿no? Ahora, la patogenia del VIH. Tenemos cuatro células víctimas para la replicación viral, ¿no? La principal es el receptor del TCD4 o los linfocitos, ¿no? El blanco primario. Pero también otras células blancos son los macrófagos, las células dendríticas y las células de la microglia. Entonces, el VIH entra como ARN, pero se convierte en ADN
bicatenario en cada una de estas víctimas, se integra como provirus gracias a la integrasa y se perpetúa una infección crónica y replicación y diseminación de más viriones gracias a la proteasa. ¿Ya? La fase uno entonces, dentro de esta patogenia, es la absorción y el sistema de doble llave, dado gracias a la GP20 y que va a reconocer el receptor del CD4 y a los correceptores CCR5 y CXCR4, ¿no? La fase 2 y la fase 3, que es la fusión de membranas y vulneración del citoplasma, es decir, la fusión de la membrana viral con la membrana celular, dada gracias igual a las proteínas de la fusión, que es la GP20 y la GP41, ¿no? Luego la fase de transcriptasa inversa, la fase de integración, que esto ya lo vimos previamente, ¿no? La fase de latencia, que es dada gracias justamente a este periodo en el cual el genoma viral se fusiona al genoma o al ADN de la célula, de la célula hospedadora y de esa manera pasa escondida durante años mientras la célula se va replicando dentro del cuerpo. Esta fase de latencia, el paciente pues no presenta síntomas, pero la carga viral va aumentando y la concentración de linfocitos TCD4 va reduciéndose de manera progresiva hasta entrar en una fase de inmunodeficiencia. Y bueno, los genes que hemos visto, los distintos genes son responsables de las distintas estructuras del virus, tanto la estructura de la membrana o la cápside misma, la actividad enzimática, ¿no? Y las glicoproteínas de fusión. Todo esto se resume en la síntesis la síntesis del ciclo. Unión a la célula CD4 gracias a la GP20, unión al correceptor, que son el CCR5 y CXCR4, son responsables del trofismo viral, es decir, atraen estos correceptores, funcionan como que señales que atraen al virus hacia estas células víctimas, ¿no? La fusión dada gracias a la GP41 que le permite la entrada al virus por la fusión de ambas membranas, la transcriptasa inversa que le da la capacidad de mutación y es el blanco en este caso inicial para los antirretrovirales, la integrasa o la fase de integración dada por la enzima integrasa que lo transforma el VIH y este ARN monocatenario en un provirus, ¿no? E inicia la fase de latencia, la transcripción y traducción que es la fase en la que se fusiona el ADN con el ARN viral con el ADN de la célula hospedadora. Todo esto gracias a la proteasa, el ensamblaje que se da gracias a la unión justamente del genoma viral con el genoma de la célula hospedadora y ya, bueno, la gemación y maduración que le permite la replicación viral, ¿no? Ya. Intervención terapéutica, esto igual lo vimos en las diapositivas anteriores. Mecanismos o vía de transmisión. La manera como el virus va a llegar a transmitirse, en este caso al ser humano, pues puede ser a través de fluidos infectantes, ¿no? Que es la presencia del virus en un medio de transporte válido, sangre, semen, ¿no? U otros líquidos vitales, ¿no? Necesita también una puerta de entrada adecuada, es decir, una lesión en la mucosa, ya sea genital, ¿no? Durante la relación vaginal, la mucosa rectal durante las relaciones sexuales por vía rectal, ¿no? La sangre, ¿no? La introducción del virus directamente en la sangre, que sucede a través de las transfusiones, por ejemplo, la placenta, que es el mecanismo a través del cual se desarrolla la transmisión vertical de la madre al feto, ¿ya? Ahora esta transmisión también depende de la carga viral. La, el líquido al cual o la muestra a la cual está expuesto nuestro paciente debe tener una carga viral relevante. Es por eso que estar en contacto con la saliva o los abrazos o los besos ocasionales, por ejemplo, no representan un riesgo alto de infección justamente porque la carga viral en estas zonas o en estos líquidos corporales no son de manera relevante y la susceptibilidad del hospedador que depende de la integridad de la mucosa, de la inmunidad local y de la ausencia o no de profilaxis pre y post exposición. ¿Ya? Si falta uno de estos solo elementos, fluido infectante, puerta de entrada, carga viral y susceptibilidad, si falta uno solo de estos elementos, pues la transmisión del VIH es biológicamente imposible, ¿no?
Ahora, ¿cuáles son los fluidos infectantes y cuáles son los fluidos considerados no infectantes? Los fluidos infectantes, pues viene a ser principal la sangre, alta capacidad. Luego está el semen, las secreciones vaginales, las secreciones rectales, la leche materna y el líquido amniótico. Los fluidos considerados no infectantes, pues está la saliva, el sudor, las lágrimas, la orina, las heces, los vómitos, las secreciones nasales y el esputo. ¿Ya? Una excepción crítica es que cualquiera de estos fluidos no infectantes se transforma en fluido infectante si es que contiene sangre visible. Cuatro vías exclusivas de ingreso del virus al organismo: la vía sexual, la vía vertical, que es la transmisión justamente de madre e hijo a través de la placenta o la lactancia, la vía sanguínea, que es el ingreso directo al torrente sanguíneo, y la vía ocupacional, que es la más relevante en nosotros y en ustedes, que van a entrar justamente dentro del área de la salud y que ya se están empezando a desenvolver dentro del ambiente intrahospitalario, están expuestos a esta vía de transmisión. ¿Ya? Por otro lado de estas cuatro vías, la transmisión vertical es drásticamente prevenible con un diagnóstico precoz y un tratamiento antirretroviral materno, ¿no? Reduce drásticamente esta vía. El gradiente de riesgo de transmisión por vía sexual, pues de las opciones que tenemos de transmisión por vía sexual, de mayor riesgo es el sexo anal receptivo, ¿no? Ya que la mucosa rectal es frágil, ya, y tiene alta densidad de células susceptibles, y la mucosa rectal se lesiona con facilidad. Entonces, el de mayor riesgo es el sexo anal receptivo. El sexo anal insertivo y el sexo vaginal receptivo tienen un riesgo significativo. El sexo vaginal insertivo tiene un riesgo menor y el sexo oral tiene un bajo riesgo, ¿ya? Posible solo en condiciones especiales donde haya una solución de continuidad, es decir, que haya una lesión en la mucosa, ya sea úlceras, áreas, signos de sangrado, ¿no? O eyaculación en mucosas severamente lesionadas, ¿no? Hablando del riesgo ocupacional, si bien está presente, pero viendo el punto de vista de pronóstico y porcentaje es bajo, ¿no? Hay un 0,3 de riesgo de transmisión tras pinchazo con aguja u objeto punzo cortante contaminado, ¿no? Yo me pincho con una aguja con la cual yo pinché a un paciente con VIH. Hay un riesgo de 0,09% de riesgo tras exposición de mucosas, ¿no? A sangre, mucosa intacta expuesta a sangre. Y hay un riesgo de 0% de infección, ¿ya? No se ha comprobado adquisición a través de piel intacta, ¿no? Entonces, conducta básica ante exposición por riesgo ocupacional: lavar la zona, ¿ya? Reportar el accidente y evaluar la fuente, iniciar profilaxis post-exposición y seguimiento serológico, carga viral y CD4, ¿ya? El cambio de paradigma: indetectable es igual a intransmisible, ¿no? Entonces, el riesgo de transmisión sexual se reduce, ¿no? O va en relación a la carga viral. Y la carga viral yo la controlo con el tratamiento antirretroviral. Por lo tanto, desde el punto de vista clínico, el tratamiento antirretroviral reduce la replicación viral de manera sustancial a niveles no cuantificables, ¿no? Este nivel no cuantificable es lo que denominamos como indetectable. Durante este nivel de replicación viral no cuantificable, pues entonces la enfermedad sería intransmisible, ¿ya? Este cambio de paradigma también abarca el punto de vista preventivo. El tratamiento individual se convierte en la herramienta de prevención poblacional más potente. Es decir, la mejor medida de prevención es que el paciente con VIH cumpla adecuadamente con el tratamiento antirretroviral. Y la medida social combate directamente, pues, el estigma, el trato que se le da a estos pacientes, la no discriminación, ¿no? O los tabúes. Bueno, hoy en día es mucho menor en relación a años anteriores, ¿no? Acerca de la susceptibilidad y los tabúes sobre las personas enfermas con VIH y SIDA, ¿no? Vulnerabilidad epidemiológica frente al estigma: pues hombres que tienen sexo con hombres, los homosexuales, las trabajadoras sexuales, personas que usan drogas inyectables. La vulnerabilidad de estas áreas hace de que aumente o persista la incidencia alta de nuevos casos, ¿no? Es imperativo hablar de poblaciones vulnerables, no de grupos culpables, ¿no?
El riesgo no radica en la identidad de la persona, sino en la exposición al virus, la mala conducta, la mala asistencia, la mala educación, la mala accesibilidad al tratamiento antirretroviral. ¿Ya? Ahora hay que eliminar los mitos. El virus de VIH no se transmite por abrazar o convivir. El contacto casual es 100% seguro. No se transmite por compartir cubiertos. La saliva no es un fluido infectante, no un fluido infectante de alto riesgo. ¿Se transmite por picadura de mosquito? No. El VIH no sobrevive ni se replica en insectos. ¿Toda persona con VIH siempre transmite? No, porque hemos visto en esta diapositiva que una carga viral no cuantificable o indetectable es igual a un paciente con un VIH intransmisible. ¿Ya? Ahora, matriz de prevención, siempre para el tema de la vía sexual, en caso de exposición por vía sexual, uso sistemático de preservativo, la recomendación, en caso de exposición, profilaxis post-exposición y profilaxis preexposición en este caso, ¿no? Tratamiento antirretroviral sostenido, porque hemos visto que indetectable igual a intransmisible y diagnóstico oportuno de infección de transmisión sexual. Por vía sanguínea, pues están los programas de intercambio de jeringa, un uso adecuado de material intrahospitalario, medidas de bioseguridad, lavado de manos, cambio de objetos punzocortantes, eliminación de objetos punzocortantes en los reservorios adecuados, el tamizaje universal en banco de sangre, es decir, la pesquisa o la toma de muestras de VIH justamente en pacientes o personas que van a transfundir y en personas también que van a ser sometidas a cirugía, ¿no? O que van a ser sometidas a hemodiálisis, por ejemplo, el tamizaje universal para estos pacientes con exposición a muestras de riesgo, la vía vertical, la medida profiláctica es el tamizaje prenatal, la identificación oportuna y temprana de la mujer embarazada con VIH, el tratamiento antirretroviral materno durante el embarazo, que me disminuye el riesgo justamente de la transmisión vertical, el manejo obstétrico especializado y la profilaxis neonatal. Y para la vía ocupacional, pues las precauciones estándares universales, el manejo inmediato en caso de accidente, ¿no? Y el protocolo post-exposición. ¿Ya? Factores de riesgo. Bueno, va relacionado a los factores de riesgo igual con el tema de, por ejemplo, la carga viral, ¿no? La carga viral es uno de los factores determinantes justamente para un aumento de la incidencia de la infección por VIH. El sexo anal receptivo, que hemos dicho que es la vía de mayor riesgo de transmisión. Las infecciones de transmisión sexual actúan como puertas de entrada justamente también para el virus. Las infecciones agudas que me van a disminuir la capacidad y la actividad del sistema inmunológico, por lo tanto me va a acelerar la replicación viral. El uso de de las agujas compartidas, ¿no? En los pacientes que, no sé, usan drogas, ¿no? La inoculación directa de sangre de una persona con VIH a una persona no VIH, que no tiene VIH y que comparten aguja, entonces es un factor de riesgo, ¿no? Los accidentes laborales, ¿no? ¿Qué más? El diagnóstico materno previene la transmisión vertical, entonces el diagnóstico no adecuado, no oportuno de VIH en el embarazo es otro factor de riesgo, ¿no? El VIH como marcador de desigualdad, la desigualdad, la falta de acceso a la educación, al tratamiento adecuado son otros factores de riesgo porque recordemos que la buena adherencia al tratamiento funciona como medida profiláctica para nuevos casos y siempre recordando y quitando los estigmas, ¿no? Disminuir la carga viral, que es el objetivo principal con el tratamiento antirretroviral, con el objetivo de la disminución de la transmisión del virus a personas sanas. ¿Mm? La fisiopatología, que viene a ser un resumen de lo que hemos visto previamente, una conjunción, ¿no? No es solamente entonces el tema de la pérdida de linfocitos CD4, sino la desorganización del todo el sistema inmunológico, ¿no? La célula o el linfocito CD4 es el responsable principal de la inmunidad celular. Entonces, al disminuir la concentración de esta célula, hay una drástica disminución de la actividad inmunológica del paciente y una alteración total de este ciclo, ¿no? Además de que esto va acentuado con el aumento de la replicación viral. ¿Dónde tenemos mayor concentración de linfocitos TCD4? A nivel del tejido linfoide intestinal. Entonces, este es el blanco principal para el VIH, el tejido linfoide intestinal, que es donde hay mayor carga de linfocitos TCD4. ¿Y cómo llegan a esta zona? ¿Cómo llega a esta zona? ¿Cómo llega a esta zona el virus? Pues gracias a las glicoproteínas de fusión, que son la GP120 y la GP41, ¿no? Y también los correceptores que hemos visto que también funcionan como
químicos o quimiotácticos, perdón, ¿ya? Entonces, el mecanismo de infección o destrucción, bueno, es la fusión justamente del virus con la célula hospedadora gracias a las glicoproteínas GP20 y GP41, y esto aumentado en intensidad gracias al efecto quimiotáctico de los correceptores CCR5 y CXCR4. Entrada y trofismo. Entrada de la célula y envío de estímulo para que más virus ingresen a la célula o a las células vecinas a esta célula que ya está siendo inoculada, ¿no? Esta fase de fusión y destrucción celular y fusión de ARN con ADN, pues inicia el proceso de apoptosis y destrucción de linfocitos TCD4, con disminución de la concentración de estas células en sangre y disminución de la actividad inmunológica. El impacto más temprano sucede entonces a nivel del tejido linfoide intestinal, que es donde hay mayor concentración de CD4, ¿ya? Y aquí viene la activación crónica, ¿no? Después del efecto de la transcriptasa inversa, recordemos que se activa la integrasa, que es la que inicia la fase de latencia o el provirus, ¿no? Y esto pues funciona como un reservorio viral que en el pasar de los años va disminuyendo la concentración de linfocitos TCD4 y me va aumentando la carga viral. Cuando la o el conteo de CD4 pues disminuye por debajo de 200 células por milímetro cúbico es cuando el paciente entra en fase SIDA. ¿No? De acuerdo a qué tan disminuido esté la concentración de linfocitos TCD4, pues es el riesgo de procesos infecciosos oportunistas, cada subgrupo con una incidencia más predispuesta a ciertos gérmenes, que eso lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Entonces, el trofismo celular es dado o acentuado gracias a los correceptores, el CCR5, donde predomina la transmisión en las fases iniciales, una alta capacidad para infectar monocitos, macrófagos y microglía, y el CXCR4, ya que suele aparecer en fases más avanzadas, ¿no? Que acelera el deterioro inmunológico porque tiene más trofismo hacia los linfocitos TCD4. ¿Ya? Los mecanismos de destrucción de los linfocitos CD4 después de todo este proceso fisiopatológico, pues el CD4 se elimina gracias al daño de la membrana durante la gemación viral, a la intraferencia con el procesamiento del ARN celular, ¿no? La acumulación del virus dentro de la célula, la eliminación de las células de los linfocitos T por efectos citotóxicos o autoeliminación y liberación de sus gránulos enzimáticos, y además de ser eliminadas las células que están circulando en la sangre, hay una disminución de la linfopoiesis, es decir, hay una disminución de la producción de más linfocitos T, ¿no? Por una disfunción química. ¿Ya? El agotamiento inmunológico, pues no solamente por el hecho de la destrucción de los linfocitos T, sino por el efecto o inflamación aguda asociada a las infecciones agudas que pudiese estar cursando el paciente cuando adquirió o cuando se expuso al virus, ¿no? La arquitectura de la progresión clínica, pues tenemos la línea roja que corresponde a la carga viral, ¿no? Que cursa con una fase aguda, con un pico de ascenso de carga viral y luego una fase de latencia en la cual se produce la fusión del ARN con ADN de la célula hospedadora, y luego salta la fase SIDA cuando la carga o la concentración de linfocitos TCD4 se reduce por menos de 200 linfocitos CD4 por milímetro cúbico. Entonces, la línea de la carga viral, que es la línea roja, es inversamente proporcional a la progresión de la línea azul, que es el descenso progresivo de los linfocitos TCD4. Entonces, en la infección aguda, en las primeras semanas, ocurre una epidemia intensa con diseminación hacia el tejido linfoide intestinal y la caída inicial de CD4. La fase crónica, que es la latencia, que dura entre 10 a 20 años, ¿no? Donde el paciente está asintomático, pero sin embargo hay una replicación viral persistente y un descenso progresivo de CD4, y la fase avanzada, que es la fase SIDA, donde ya hay un fallo sistémico, una inmunodeficiencia profunda, porque ya hay menos de 200 linfocitos CD4 por milímetro cúbico, y la aparición de infecciones oportunistas. ¿Qué infecciones oportunistas? La vamos a ver más adelante. ¿Mm? Esto igual lo vamos a ver ahorita en la clasificación, y tenemos las clasificaciones. ¿Mm? Por un lado, la clasificación según progresión biológica y clínica, pues clasifica a la enfermedad por VIH en una fase aguda,
que abarca la semana 2 a la semana 6 después de la exposición, una fase que incluye las características principales, una viremia alta, un síndrome retroviral agudo, ¿no? Un cuadro febril, con malestar general, ¿no? Que puede pasar a veces inadvertido y es una fase de alta transmisibilidad. Luego viene la infección crónica o latencia clínica que puede durar años, ¿no? Puede ser asintomática, hay replicación viral persistente y descenso progresivo de CD4. La fase sintomática en la enfermedad temprana que aparecen manifestaciones constitucionales como pérdida de peso, astenia, adinamia, hiporexia, fiebre, diaforesis, ¿no? Infecciones menores u oportunidad temprana y esta fase sintomática empeora el estado inmunológico, es decir, acelera el descenso de los linfocitos TCD4 y luego la fase SIDA que está marcada por una medición de CD4 menor a 200 células por milímetro cúbico o la presencia de una enfermedad definitoria de SIDA, es decir, una enfermedad oportunista, ¿no? ¿Ya? Luego también existe una clasificación de acuerdo a la concentración de linfocitos CD4 y de acuerdo a la carga viral, ¿no? Donde tenemos, por ejemplo, linfocitos CD4 igual o mayor a 500 células por milímetro cúbico, se cataloga como una inmunidad relativamente conservada. La meta cuando ustedes inician tratamiento antirretroviral es lograr justamente un conteo de linfocitos de CD4 igual o mayor a 500 células por milímetro cúbico. Una medición de CD4 entre 200 y 499 células por milímetro cúbico se cataloga como una inmunidad moderada y un conteo menor a 200 como una inmunosupresión grave, que es criterio de SIDA, ¿no? Riesgo de infecciones oportunistas, pues generalmente cuando está menor a 200 hay riesgo de infección por neumocistis girovesi o candidiasis esofágica. Cuando es menor a 100, riesgo de toxoplasmosis cerebral y criptococosis, y cuando es menor a 50, de citomegalovirus y micobacterium, ¿no? La clasificación de acuerdo a la carga viral, pues tenemos una carga viral indetectable por debajo del límite del ensayo, o sea, del punto de corte del laboratorio que haga la pesquisa de la carga viral. Una carga viral baja cuando está entre 500 a 1000 copias por ml, moderada cuando está entre 1000 a 100.000 y una carga viral alta cuando está mayor a 100.000 copias. Bueno, el objetivo va a ser tener una carga viral baja a indetectable, ¿no? Mayor carga viral, ¿no? Mayor a 100.000, mayor a 1000, pues implica una mayor replicación y mayor riesgo de transmisión. Mientras más alta es la carga viral, mayor la probabilidad o la capacidad de transmisión de VIH que tiene este paciente. La carga viral evalúa la actividad del virus. Mientras más alta es la carga viral, me está diciendo que el virus es más activo. Y la terapia antirretroviral busca una supresión sostenida. El objetivo es una carga viral baja a indetectable en lo posible, ¿no? Entonces, el CD4 mide el estado inmunológico y la carga viral mide la replicación viral. Eso tiene que quedar claro. El CD4 mide el estado inmunológico y la carga viral mide la capacidad de replicación del virus. Ambos parámetros nos sirven como pronóstico, como objetivo de tratamiento y como seguimiento al tratamiento, ¿no? De acuerdo justamente a la carga viral y a la concentración de CD4, pues se va dividiendo a estos pacientes en grupos, ¿no? Categorías clínicas para VIH o para el paciente con VIH, tenemos categoría A, que viene a ser un paciente con infección asintomática, con presencia de linfadenopatía generalizada, persistente o infección aguda por VIH, ¿no? Categoría B, aquel paciente con signos, sintomatología relacionada con VIH, pero que no se define como SIDA, es decir, que tiene estos síntomas, pero que todavía no tiene linfocitos menor a 200 o la presencia de alguna enfermedad catalogada como oportunista dentro de la fase SIDA, ¿no? Donde entraban la criptococosis, el citomegalovirus, la tuberculosis, el neumocistis giravis. Y la categoría C, que es donde ya está la presencia de las enfermedades definitorias de SIDA, ¿no? Como, volvemos a repetir, neumocitis girovesi, toxoplasmosis, candidiasis, criptococosis, ¿no? Y tuberculosis extrapulmonar, así como la presencia de sarcoma de Kaposi, ¿no? Entonces, la combinación justamente entre las categorías, ¿no? Clínica como la categoría de acuerdo a la cantidad de linfocitos CD4, pues va dividiendo al paciente en grupos, ¿no?
SIDA viene a ser cualquier paciente que está dentro de la categoría C, ¿no? Es decir, infección oportunista dentro de este grupo de enfermedades, independientemente del conteo de linfocitos TCD4. Paciente en estado SIDA implica paciente con alto riesgo infeccioso, ¿no? Generalmente la categoría A1, que es un paciente con síntomas leves y un recuento de CD4 óptimo, pues es un paciente que generalmente va a estar asintomático, ¿no? La categoría B2, que viene a ser el paciente con sintomatología ya, de VIH, pero que no cumple todavía con los criterios de SIDA, ¿no? Generalmente va asociado a procesos infecciosos oportunistas leves como una candidiasis oral, ¿no? Y entonces pues, luego va fusionando categorías más severas con mayor riesgo de procesos infecciosos oportunistas, ¿no? Por otro lado, la OMS clasifica al paciente con VIH en cuatro estadios, ¿no? El estadio uno, que viene a ser el estadio donde el paciente está asintomático y que presenta linfadenopatía generalizada persistente, ¿no? Esto se interpreta como una infección inicial con mínima expresión clínica, que es similar al estadio A1, por ejemplo, de lo que hemos hablado previamente. El estadio 2, donde hay una pérdida de peso moderada, infecciones respiratorias recurrentes, presencia de algunos gérmenes oportunistas como herpes zóster, úlceras orales recurrentes, dermatitis e infecciones fúngicas en uñas, ¿no? Como interpretación como un cuadro clínico leve. El estadio 3, donde hay una mayor pérdida de peso severa de más del 10% del peso base, diarrea crónica por más de un mes, fiebre persistente por más de un mes, candidiasis oral persistente, leucoplasia, tuberculosis pulmonar, infecciones bacterianas graves, anemia, neutropenia febril, ¿no? Trombocitopenia inexplicada. Ya se cataloga como una enfermedad avanzada sintomática y la fase SIDA, según la OMS, que viene a ser el estadio 4, donde haya un desgaste del sistema inmunológico, un síndrome de desgaste por VIH, infecciones por gérmenes oportunistas, donde volvemos a mencionar el neumocistis girovesi, la candidiasis esofágica, la tuberculosis extrapulmonar, la presencia del sarcoma de Kaposi, toxoplasmosis, criptococosis, citomegalovirus, linfoma y cáncer cérvico-uterino. El estadio uno corresponde a enfermedad leve asintomática y el estadio 4 equivale a la fase SIDA. Los intermedios, bueno, corresponden a cuadros clínicos leves o avanzado asintomático. Ahora, ¿por qué importa saber todo esto? Bueno, mientras mayor sea la carga viral y menor la concentración de linfocitos TCD4, pues hay alto riesgo de muerte por gérmenes oportunistas. La mortalidad se ve reducida sustancialmente hasta en un 56% atacando solamente esta parte, controlando la infección por gérmenes oportunistas, ¿no? La búsqueda activa es importante, para eso es importante tener en cuenta el cuadro clínico leve, es importante determinar los factores de riesgo, buscar infecciones o el riesgo de infecciones oportunistas en el paciente que esté antes de que entre en fase VIH ya con un recuento menor a 500, buscar riesgo de infección por gérmenes oportunistas, el inicio temprano de tratamiento antirretroviral, es decir, no esperar a que el paciente esté en fase SIDA para iniciar antirretroviral, iniciar en fase A o en fase B para disminuir sustancialmente la carga viral, la profilaxis específica, ¿no? Atacar transcriptasa inversa, integrasa, proteasa, el tratamiento oportuno y adecuadamente indicado, el seguimiento más cercano y todo eso pues va a mejorar el pronóstico, ¿no? Bueno, esta es solamente una fusión de todas las clasificaciones que hemos visto previamente, la homologación entre la clasificación de la OMS y de la CDC, ¿no? Y eso. Bueno, ¿alguna duda que tengan? Doctor, disculpe una pregunta. Cuando se le da tratamiento antirretroviral a un paciente con 250, por ejemplo, células linfocitos TCD4, este, este conteo va a subir o se va a mantener? ¿O Ya. cuál es la El interacción? objetivo de dar el tratamiento antirretroviral, independientemente de la fase, pues es al dar, por ejemplo, al dar el tratamiento antirretroviral, dependiendo del medicamento que des, pues vas a bloquear ya sea el efecto de la transcriptasa inversa, el efecto del integrasa o el efecto de la proteasa o el efecto de las glicoproteínas de fusión.
Con eso disminuís la replicación viral, ¿ya? Y al disminuir la replicación viral, tomando en cuenta que la replicación viral me destruye los linfocitos CD4 y me disminuye la linfopoiesis, pues por lo tanto disminuimos la replicación viral de manera directa y con eso esperamos el aumento del conteo de linfocitos TCD4 de manera indirecta. Mm. Gracias, No sé doctor. si, no sé si se entendió. Sí, doctor, muchas gracias. Ya. Bueno, si no hay ninguna pregunta, entonces les voy a repetir. Vamos a ver si hay alguien más en la sala de espera. Creo que nadie. Mm, eh, Creo que lo podemos hacer acá. Nuevo. Mm, Voy a volver a compartir pantalla. Ya, para que se entienda las prácticas. Se vuelve a ver mi pantalla en blanco. Sí, doctor. Ya, muy bien. Ya, el objetivo es obviamente que coordinen, ¿ya? Es muy difícil pasar prácticas toda la semana. ¿Por qué? Porque las prácticas tienen que ser justamente intrahospitalarias. Y yo no voy al hospital todos los días, por lo menos no todos los días a un lugar donde ustedes puedan ir. Tenemos que tomar en cuenta que es mucho más fácil que ustedes vayan a un hospital público, porque en la parte privada, que son los otros lugares que yo trabajo, en la parte privada los familiares y los pacientes son mucho más susceptibles, ¿no? Entonces, dentro de las prácticas, las opciones que tenemos para pasar práctica o que ustedes tienen para pasar práctica y que debemos coordinar, primero son lugares, son dos. El Hospital Obrero, o lo que le llaman el Hospital de 400 camas, ¿ya? Y la Clínica ProSalud.